Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las estrellas de la televisión turca, y más específicamente, en una pareja que ha cautivado a millones de corazones en todo el mundo, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. El título de hoy, Burak Özçivit Neslihan Atagül, ¿es mi amor eterno?, es una pregunta que resuena en muchos de sus fans, y vamos a explorarla a fondo. Si eres un amante de las telenovelas turcas, de las grandes historias de amor, o simplemente te intriga el fenómeno de estas dos personalidades, estás en el lugar correcto. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic al botón de suscribirse aquí abajo y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Hoy vamos a desgranar la química innegable que tienen Burak Özçivit y Neslihan Atagül, esa chispa que traspasa la pantalla y que ha hecho que su relación en la ficción, y la forma en que el público los percibe, sea tan especial. Hablaremos de sus inicios en la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana, que los catapultó a la fama internacional. Analizaremos cómo sus personajes Kemal y Nihan se convirtieron en un referente de amor apasionado, desafiante y, sí, eterno para muchos espectadores. ¿Fue la guionización, la dirección, o esa conexión tan real entre ellos lo que hizo que esta historia resonara tan profundamente? Exploraremos también la trayectoria individual de ambos actores. Burak Özçivit, con su carisma y presencia imponente, ha construido una carrera sólida con roles memorables. Neslihan Atagül, por su parte, ha demostrado una versatilidad y una profundidad emocional que la convierten en una de las actrices más talentosas de su generación. Veremos cómo sus proyectos posteriores han mantenido viva esa imagen pública que muchos fanáticos asocian, y quizás idealizan, como una pareja perfecta, tanto en la ficción como, hasta cierto punto, en la percepción pública. Vamos a tocar el tema de la percepción del público y cómo las redes sociales juegan un papel fundamental en la construcción y el mantenimiento de la imagen de una celebridad. La forma en que los fans interactúan, comparten contenido y expresan su admiración puede crear una narrativa propia alrededor de los actores, a veces difuminando las líneas entre la realidad y la ficción. En el caso de Burak y Neslihan, la intensidad del fandom de Kara Sevda fue, y sigue siendo, monumental. La pregunta que encabeza este vídeo, ¿es mi amor eterno?, refleja esa devoción y ese deseo de que la magia que vivieron en la pantalla se extienda a sus vidas. También nos preguntaremos si es justo para los actores mantener esa etiqueta de amor eterno, cuando son profesionales que interpretan roles. ¿Cómo afecta esta percepción a sus vidas personales y a sus carreras? Analizaremos cómo ambos han seguido adelante con sus vidas, con Burak casado y padre de familia, y Neslihan también en una relación sólida. Sin embargo, la pregunta persiste en la mente de muchos, demostrando el poder duradero de una historia bien contada y de dos actores que supieron darle vida de una manera inolvidable. Para ello vamos a empezar por el principio, por ese primer encuentro en el set de Kara Sevda. La química entre Kemal y Nihan fue palpable desde el primer momento. Recuerdo las escenas, la intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban. Es como si hubieran nacido para interpretar esos papeles. Las dificultades que sus personajes enfrentaron, los sacrificios que hicieron por amor, y esa lucha constante contra las adversidades crearon un vínculo emocional muy fuerte con el público. ¿Quién no se emocionó con sus momentos de alegría, o sufrió con sus separaciones? Kemal y Nihan se convirtieron en el arquetipo del amor verdadero, ese amor que todo lo puede, que resiste el paso del tiempo y las circunstancias. Burak Özçivit, con su porte de galán, su mirada penetrante y esa voz que acaricia, encarnó a Kemal Soydere de una manera impecable. Era el hombre leal, el luchador, el que haría cualquier cosa por la mujer que amaba. Y Neslihan Atagül, con su delicadeza, su fragilidad aparente y una fuerza interior que dejaba al descubierto en cada escena, dio vida a Nihan Sezin con una maestría asombrosa. Era la artista atrapada, la que anhelaba la libertad, la que luchaba por encontrar su propia voz. Juntos crearon una dinámica que hipnotizó a audiencias de más de 100 países. La popularidad de Kara Sevda no fue un accidente. Fue el resultado de un guión bien escrito, una dirección cuidadosa y, sobre todo, de la química explosiva entre sus protagonistas. Se rumoreaba en ese entonces, y los fans lo sentían, que había algo más que solo actuación. Esa conexión, esa complicidad en el set, se traducía en la pantalla y hacía que su amor pareciera aún más real. Y ahí es donde nace la pregunta, ¿es mi amor eterno?
Es una forma de expresar la profunda conexión que los espectadores sentían con sus personajes, y por extensión, con los actores. Más allá de Karasevda, es importante recordar que Burak y Neslihan son profesionales. Ambos han tenido carreras individuales exitosas. Burak ha protagonizado otras series muy populares como Kurulus, Osman, donde interpreta a Osman Bey, un personaje histórico que requiere una gran carga dramática y presencia. Ha demostrado que puede llevar el peso de una serie en sus hombros y conectar con el público en diferentes roles. Neslihan, por su parte, ha continuado explorando personajes complejos y desafiantes en producciones como Sefirin KZ, donde también compartió pantalla con otros actores de renombre, pero la etiqueta de amor eterno seguía presente en la mente de muchos. Sin embargo, la pregunta del título, ¿es mi amor eterno?, es fascinante porque va más allá de la simple actuación. Refleja el deseo humano de encontrar ese amor inquebrantable, esa conexión profunda que sobrepasa cualquier obstáculo. Y para muchos espectadores, Kemal y Nihan, a través de Burak y Neslihan, se convirtieron en ese ideal. La fuerza de este ideal es tan grande que incluso cuando los actores han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales, la pregunta persiste en el corazón de los fans. Pensemos en el fenómeno de las redes sociales. Son plataformas donde los fans pueden interactuar directamente, compartir imágenes, vídeos y teorías. La comunidad de fans de Karasevda es increíblemente activa. Comparten momentos icónicos de la serie, crean fanficción, y celebran cada noticia relacionada con Burak y Neslihan. Esta interacción constante crea un ecosistema donde la memoria de Kemal y Nihan se mantiene viva y vibrante. Y es ahí donde la pregunta, ¿es mi amor eterno?, se convierte en un grito colectivo de admiración y esperanza. Es crucial entender que si bien la química entre ellos fue genuina y su actuación magistral, son profesionales que interpretan roles. La vida personal de Burak Özçivit y Neslihan Atagul es suya. Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy talentosa, y tienen hijos. Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor. Ambas son parejas consolidadas y admiradas por derecho propio. Sin embargo, para muchos seguidores de Karasevda, la imagen de Burak y Neslihan como Kemal y Nihan está tan arraigada que puede ser difícil separar la ficción de la realidad. La pregunta, ¿es mi amor eterno?, puede interpretarse de varias maneras. Para algunos es una pregunta retórica dirigida a la ficción, ¿fue el amor entre Kemal y Nihan tan puro y eterno como nos lo presentaron? Para otros es una pregunta más personal, un reflejo de su propia búsqueda de un amor así. Y para algunos, quizás, es una fantasía que se alimenta de la magia de la televisión. Lo que es innegable es el impacto que Burak Özçivit y Neslihan Atagul tuvieron en la industria del entretenimiento turco y a nivel internacional. Abrieron puertas, demostraron el potencial de las historias turcas para conquistar audiencias globales, y se convirtieron en íconos de romance para millones. Su legado no se limita a la actuación, sino también a la capacidad de crear personajes y relaciones que resuenan profundamente en la audiencia. En resumen, hemos explorado la magia detrás de la conexión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul, la razón por la cual su interpretación de Kemal y Nihan en Karasevda se convirtió en un fenómeno mundial, y cómo esa experiencia ha llevado a la persistente pregunta en la mente de muchos fans, ¿es mi amor eterno? Hemos analizado la fuerza de su química en pantalla, el poder de la narrativa de amor eterno, y la influencia de las redes sociales en la perpetuación de esta admiración. Es evidente que aunque sean profesionales y cada uno tenga su vida, la huella que dejaron como pareja ficticia es imborrable. Llegamos al final de este fascinante viaje por el mundo de Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar los misterios de su conexión y el impacto duradero de su historia de amor en la pantalla. Ha sido un placer compartir esta conversación con todos ustedes. Antes de despedirme, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su química fue algo especial? ¿Les hizo soñar con su propio amor eterno? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.